Muy buenas tardes a todos, a todas. Esto es un encuentro para mí fenomenal. Ahora hay que desmutear a María José también. Nos En toca, eso estamos, en eso estamos. nos toca Estoy. conversar de nuevo, María José, que nos hemos encontrado en muchas partes, colaboradora de siempre, digamos, con nuestro programa del Fin del Mundo, magíster en Humanidad y Pensamiento en la NYU, doctora en Literatura y Estudios Culturales en Georgetown, y actualmente profesora en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. De la generación sub-40, escritores y escritoras notables, y a mí me encanta Una música futura, me encanta Kintsugi, y sabemos que está escribiendo, y sabemos que dirige talleres de lectura, ha hecho algún taller de escritura express. ¿Y cómo te va, María José? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás enseñando a leer? Cuéntanos todos tus secretos. Así. Bueno, hola Marco Antonio. Yo creo que hay pocas cosas más felices que juntarse a hablar de libros con Marco Antonio de la Parra, así que yo tengo toda la suerte del mundo de que me haya invitado y muchas gracias a los que se conectaron. No sé, ¿con qué partimos? Marcos, me hiciste una pregunta enorme. Sí, ¿no? Aterricemos. ¿Con qué partimos? Sí, a mí me gustaría que partiéramos con lo que es el tema del ciclo, ¿no? Esto de enseñar lectura, digamos. El que tú tienes 2 talleres, entiendo. Sí, sí, yo tengo 2 clubes de lectura. Uno que ya llevamos como 5 años en la librería Catalonia, en la librería Catalonia, la sucursal del Drugstore, que coordino junto a Gerardo Jara, que es librero de allá, y que es más o menos de narrativa contemporánea, y también tengo uno hace 3 años en la Universidad Católica, que es donde yo trabajo, y que coordino con la Biblioteca de Humanidades, y que ese ha ido variando distintos temas, más centrado a literatura un poco más clásica. Y por el tema de la pandemia, los dos ahora se realizan vía Zoom, así que ha permitido que se conecten, sobre todo el de la universidad, que se conecten personas desde Ecuador, desde Argentina, desde México, y eso ha sido muy, muy bonito. Pero yo creo que de los clubes de lectura los hago porque me gustan mucho los libros. Esa es la respuesta más básica, ¿no? Todo lo que yo hago nace un poco de este desborde de felicidad que me produce la literatura, que me producen los libros, y eso hace que quiera llevar los libros a todos lados. Entonces, en mi caso, soy escritora, escribo sobre libros y soy profesora en la universidad, pero me parece que la conversación sobre los libros no necesariamente se tiene que quedar en esos espacios. Ojalá que esté en la mayor cantidad de espacios posibles, y creo que el club de lectura lo que hace como formato es ofrecer la oportunidad de que personas a las que les gustan mucho los libros tengan un espacio para comentarlos. Eh, y personas que no necesariamente quieran hacer ni un diplomado, ni un magíster, ¿no? ni seguir estudios formales de literatura, sino simplemente personas que quieran compartir sus lecturas. Y lo que hace un club de lectura es generar esa comunidad de lectores y al mismo tiempo establecer un camino, sugerencias de lectura. Muchas veces las personas que van al club de lectura aprovechan de leer un libro que siempre quisieron leer, y esto les da la oportunidad, les da la estructura, les da una fecha, un plazo en que uno se reúne a conversar, y a mí me encanta la experiencia porque en general en los clubes de lectura van personas de distintas, a diferencia de lo que me pasa en la universidad, por ejemplo, donde mis alumnos son de cierta edad, dependiendo del curso que estoy haciendo. En un club de lectura llegan personas, no sé, que están en cuarto medio, personas jubiladas, personas de distintas edades, de distintas realidades. Entonces, a mí siempre me maravilla ver la multiplicidad de lecturas que puede salir de cada libro, ¿no? Entonces como que me encuentro con esa maravilla cada vez que me junto con quienes conversamos en el club de lectura, y eso a mí me encanta. Entonces de ahí viene un poco la razón, y en el caso del de la librería Catalonia quería que, de nuevo, llevar la literatura a un ambiente más cercano. O sea, nos juntamos, cuando era presencial, nos juntábamos en la misma librería, poníamos así unas sillitas y discutíamos dentro de la librería. O sea, que sea ese espacio no solo de ir a comprar libros, sino también para conversar de literatura. Y en el caso de la universidad, al comienzo fue en la universidad misma,
que hizo que al principio fueran poquitas personas, porque yo hago clases en el campus San Joaquín, que queda bastante a trasmano para mucha gente, y lo bueno que nos permitió la pandemia es ampliarlo y por Zoom ahora llegan muchísimas personas. O sea, he llegado a tener 300 personas conectadas conversando sobre, ¿no es cierto?, sobre Frankenstein o sobre Cumbres Borrascosas. Entonces, para muchos en el club de lectura de la universidad ha servido para acercarse a esos clásicos. En el caso de Catalonia son libros más contemporáneos. Tuvimos sesión, por ejemplo, ayer en el de Catalonia y leímos Los años invisibles de Rodrigo Asbun. Sí. Rodrigo Asbun es un escritor boliviano que a mí me encanta. Nació el 81 y muy jovencito. Para mí, tal vez hay gente acá escuchando que le suena muy viejo a alguien de 40, pero es una novela muy, muy bonita. Yo soy muy fan de la novela anterior a esta, sobre todo, que se llama Los afectos, que yo creo que es de los libros que más he regalado en la vida. Y, por ejemplo, leímos eso. El próximo libro que vamos a leer en el club es El hombre del cartel, de María José Ferrada, que es una escritora chilena y es de una editorial independiente también, Alquimia, chilena, digamos. El otro era Random House. Y mientras que en el club de lectura de la universidad hemos leído clásicos, leímos Pedro Páramo, leímos La Mortajada, el año pasado leímos Cumbres Borrascosas, La señora Dalloway, porque queríamos aprovechar textos que fueran de fácil acceso, sobre todo pensando en que muchas personas se iban a conectar desde distintas partes, entonces no podía ser algo que solo se vendiera en Chile o que fuera muy difícil de encontrar. Entonces libros más bien clásicos y así alguien que siempre quiso leer Pedro Páramo o que siempre quiso leer Frankenstein tuvo la posibilidad de juntarse ahí a conversar. Y cuéntame algunas cosas técnicas. ¿Cuántos son en el taller, digamos? ¿Cada cuánto tiempo se reúnen? ¿Cuánto duran las sesiones? El de Catalonia nos juntamos una vez, o sea, en los dos casos nos juntamos una vez al mes, pero de ahí las reglas varían un poco. Entonces, en Catalonia nos juntamos una vez al mes y las reglas para elegir los libros las pusimos con Gerardo Jara, que es el librero de Catalonia, y fueron las siguientes. Primero, que fueran libros, ojalá que no tuvieran más de 250 páginas, porque la idea era que fuera un libro que se pudiera leer tranquilamente en el espacio de un mes, ¿no? Como no vamos a poner, leamos el Ulises de Joyce, ¿no? También que no fuera un libro difícil, ¿no? O sea, yo quiero libros que no amedrenten a los lectores, ¿no? Que no los asusten. Entonces, tratar de literatura buenísima en todo caso, no que bajáramos la calidad, pero sí buscar textos que fueran accesibles, que fueran cercanos, que no presentaran mayor dificultad para ser leídos, ojalá que fueran publicados en editoriales independientes, y también que costaran ojalá menos de 12.000 pesos, porque no queríamos que nada de eso fuera un impedimento para que alguien se acercara al club, ¿no? que un libro fuera muy caro o que el libro era muy difícil o tan largo para leer que no se alcanzara a leer. Entonces esos fueron un poco las reglas y nos reunimos una vez al mes. En general somos como 16 personas, más o menos estable, han llegado a ser a veces más de 20. El taller es gratis, la inscripción es comprando el libro en la librería Catalonia. Ese es el único requisito. Si la persona ya tiene el libro por alguna razón, es comprar otro libro en la librería Catalonia. La idea es apoyar a la librería. Esta iniciativa surgió además justo después de que hubo esa inundación hace mucho tiempo, que no sé si te acuerdas, Marco Antonio, que en el drugstore se inundaron un montón de tiendas, entre ellas la librería. Entonces fue como una iniciativa también para apoyar a que llegaran más personas a comprar libros a la librería. Y lo que hacemos es conversar sobre el libro. Yo a veces doy un poco de contexto, yo guío la conversación, yo no hago una clase sobre, no sé, Rodrigo Asbun o quien sea, sino doy un par de datos y después empezamos a conversar. Siempre tenemos una primera ronda en la que las personas comentan una cosa del libro que les haya llamado mucho la atención, porque les gustó, porque les disgustó, porque no lo entendieron, y que recomienden algo que hayan estado viendo o leyendo. Esa ronda, en el último tiempo, hay una participante que se llama Carolina, que siempre
junta todas las recomendaciones y después hace un hilo en Twitter y las comparte, como todas las cosas que recomendaron las personas del club de lectura. Y eso es muy bonito porque también nos permite conocernos como lectores, de esas Ya, recomendaciones salen las próximas lecturas de todos. A mí me gusta eso ya. que un libro llame a otro libro, que un libro te lleve a otro libro, me parece un camino muy, muy bonito. Y en el caso de la universidad, el taller de la universidad, como llega mucha gente, o sea, como les digo, ha llegado 300 personas, 200 personas, cientos de personas, no se puede hacer esa conversación de que todos hablen, de que todos den su opinión. Entonces, en esos casos, lo que yo hago es dar una suerte de introducción, una media hora, a veces 40 minutos, de hablarles del contexto del libro, de explicarles algunos temas, fijarnos en algunos pasajes, y luego se abre la oportunidad a las preguntas que están en el chat, y entonces los encargados de la biblioteca que ayudan a coordinar este club van transmitiéndome las preguntas, ¿no? Y yo las voy contestando así a viva voz, como me imagino tal vez haremos hoy día también. Sí, sí, van a llegar preguntas del chat, y hay gente que está preguntando por el taller, cómo funciona, sigue en eso. ¿Qué estás leyendo? Antes que me preguntes qué estás leyendo tú, ¿qué significa viendo o leyendo? Cuando preguntas qué están viendo. Ah, Cine, películas, series, qué música están ya, escuchando. ya, Sí, porque a veces porque me pasaba al principio que les decía, recomienden algo que estén leyendo. Y algunos decían, pucha, no he estado leyendo mucho este mes. Entonces dije, bueno, pero entonces ampliemos la pregunta, ¿qué están leyendo? O sea, ¿qué están viendo en series, que han visto alguna película? A veces recomendaban una obra de teatro, incluso restaurantes, así como fui a ya. comer a un lugar pero servía para irnos conociendo más, para ir ampliando, no sé, la conversación. Yo creo que finalmente un club de lectura es una conversación en la que se habla de literatura, pero donde cabe todo. O sea, muchas veces, y eso es lo bonito también de la conversación sobre libros, un pasaje de algún libro va a hacer que alguien cuente de alguna experiencia personal, hay gente que se conmueve mucho con alguna escena de algún libro en particular, entonces es muy bonito el intercambio que se da y que es distinto a lo que pasa a veces en la universidad, donde también es genial tener esas discusiones, pero muchas veces uno se queda con lo personal, no se atreve en clase, ¿cierto?, a abrir el corazón y contar algo, sino que Sí, va a sí, analizar de manera más cerebral o fijarse en ciertas cosas, no más intelectualmente, pero en un club de lectura está esa reacción como de guata, y eso es muy bonito también, la literatura también es eso. y cuéntame, ¿qué, ¿qué estás esperando tú que pase? Porque de todas maneras eres la que dirige el taller y hay una voluntad, hay Ujú. un plan, ¿no? O sea, ¿qué quieres que les pase a los que entran a tu taller, digamos? ¿Qué les regalas tú bajo todo este manto de pasión por los libros, digamos? ¿Qué les entregas? ¿Qué pretendes que obtengan? La verdad yo quiero que les pase algo, así de vago. O sea, me encantaría, por supuesto, que les encanten todos los libros que yo elijo, porque los elegimos con Gerardo en base a estas reglas que te comentaba, pero Ajá, siempre libros que al menos a uno de los dos nos guste mucho. A veces ya, pasa que hay un libro que le gusta más a Gerardo, a mí no tanto, pero igual lo leemos, o al revés, pero entonces ya como que amplié mi mirada a que les encante el libro, entonces, pero sí me importa que les guste, que les pase algo, ya, que no les sea indiferente. Por último, incluso que les cargue el libro, ¿no? Que digan, ya, este personaje es insoportable, ¿no? ya, También me sirve, como sentir que se relacionaron con el libro en algún nivel, ¿no? Si alguien dice, no, como ni me acuerdo, me lo leí la semana pasada y ya se me olvidó, eso me entristece. Prefiero que pasen cosas. ya. Y les das un mes para este Les doy proceso. un mes, sí, tienen un mes Es para bastante leer. tiempo, digamos. O sea, Sí. tienen tiempo para leerlo con toda calma. Claro, hay veces que si son cortitos se lo leen más de una vez, pero me interesaba eso, que se leyera tranquilamente, o sea, que no fuera... Hay clubes de lectura que de pronto se juntan cada semana o cada 2 semanas. A Ajá, mí me parecía que un mes estaba bien porque, como les digo, las personas tienen distintas rutinas, distintas responsabilidades, y hay personas que
no sé, su esquema de trabajo, o les hace más difícil, entonces quería que fuera un mes completo. Si se terminan leyendo el libro el fin de semana antes, porque nos juntamos el último martes de cada mes, por eso nos juntamos ayer, si se lo leen el fin de semana anterior, no importa, pero que por lo menos estén esas 4 semanas para que puedan leerlo tranquilamente y no a las apuradas. Y cuéntame, ¿qué han estado leyendo? ¿Qué libros han estado leyendo este año, por ejemplo? ¿En qué ha estado la sensibilidad? ¿Y qué les pasa con los libros que tú les propones? Cuéntanos un poquito. Le ha gustado mucho, o sea, ayer, como te decía, leímos Los Años Invisibles de Rodrigo Azbún. Rodrigo Azbún fue el primer libro del club de lectura, o sea, él fue el primer autor que yo elegí. Cuando partió esto, el 2016, el primer libro fue Los Afectos, que es esta novela que la he regalado por todos lados. Y tuve la suerte de que Rodrigo viniera, además, a la sesión, entonces pudo estar él al comienzo y contestar preguntas, y eso ha sido bonito de Zoom, porque he podido invitar en varias oportunidades a los escritores para que vengan a hablar. Entonces, por ejemplo, vino Mike Wilson, porque leímos Némesis, vino Alejandro Zambra, porque leímos Poeta Chileno, vino Luciano Lamberti, porque leímos Grandes Éxitos, y ahora Rodrigo Azbún. Entonces, nada, antes dije puros nombres de hombres, si bien otra de las reglas del club es que vamos intercalando, y un mes es un autor y el siguiente es una autora, pero las autoras que leímos, una ya murió, entonces no había posibilidad de llamarlas así vía la Ouija, habría tenido que ser, Sí, pero claro. claro, leímos siempre vamos intercalando, pero en general sí, o sea, siempre hay una conversación muy productiva. En la sesión de ayer pasaba que algunos incluso lloraron con el libro y le contaban a Rodrigo que se habían conmovido, entonces, o sea, se da una conversación muy, muy bonita. ¿Ya? ¿Y qué otros autores, digamos, qué otras autoras han ido apareciendo, digamos, que hayan causado impacto, que te haya llamado? ¿En el taller o a mí como, como persona? Que llevas al taller, digamos. Que llevo al taller, pero es que las cosas que llevo al taller no necesariamente son mis cosas más favoritas, porque tienen que calzar en todas las reglas que te dije antes, pero textos que han disfrutado mucho en ese taller, bueno, Los Afectos de Rodrigo Azbún, también otro que gustó mucho fue El Nervio Óptico de María Gainza, publicado por Laurel, Buena Alumna de Paula Porroni, publicado por Minúscula. Hemos pasado por todos eso. Ya. Y el taller secreto de María José Navia, el que haría sin medida, digamos, ¿no? Un mes para leer, pero el libro puede tener cualquier tamaño. Claro, sí, no. Ese taller, claro, el taller imposible, porque pondría, claro, libros que no se alcanzarían a leer fácil probablemente en Por ejemplo. ese tiempo. Pucha, uno de los que me ha volado la cabeza en el último tiempo y que no tengo para mostrarlo, porque le contaba a Marco Antonio que me estoy cambiando de casa, así que yo les muestro solo lo que se ve lindo, pero abajo hay puras cajas muy horribles, desordenadas, y no sé en qué caja está, pero uno que me voló la cabeza, que lo leí el año pasado, si bien se publicó el 2019, es Zorro, de Dubravka Ugresic, que lo publicó Impedimenta, Zorro de Dubravka Ugresic, que me fascinó. O sea, la cabeza de esa mujer es impactante, o sea, la manera en que va mezclando las historias. A mí me gustan mucho, yo les digo, los libros que leen. A lo que voy es como libros que dentro de su estructura van leyendo otros libros. Me gustan mucho los libros lectores. Y ese es un ejemplo muy feliz de un libro lector, porque trae a colación la literatura japonesa, tiene un capítulo dedicado a la asistente de Vladimir Nabokov, ¿no? Entonces tiene toda una constelación, un universo literario muy, muy precioso. Yo creo que ese así ha sido de los libros que me... así cada vez que alguien me dice qué puedo leer, regalar, ese. Además es un libro con mucho sentido del humor y mucha agudeza también, ¿no? Absolutamente. O sea, a mí me encantan esos libros así inteligentes y brillantes. El otro, por ejemplo, que yo recomiendo mucho, y que ese sí lo tengo porque va a ser, yo creo, los últimos libros que se van a ir a la caja,
yo tengo un escritor favorito, que es Rodrigo Fresán, que es un escritor argentino que vive en España. Y él también, me encanta recomendarlo, pero es un escritor que escribe unos librazos eternos. Entonces es difícil decirle, claro, entonces por ejemplo, lo último que él escribió, que él publicó, no que él escribió, es una trilogía, un tríptico, le dice él, que se llama La parte contada, que está compuesto por la parte inventada, la parte soñada y la parte recordada. Sí, y comprenderán que, bueno, parece piñata además, pero comprenderán que el libro tiene 2001 páginas, toda la trilogía, entonces claro, decirle a alguien, ven a mi club de lectura, vamos a leer... en un mes. En un mes, claro, la parte, él le dice la parte contada a toda la trilogía o la trilogía de las partes, está difícil. Entonces, pero él, claro, él también es otro ejemplo muy maravilloso de lo que comentaba antes, de libros que leen. En el caso de Fresán, no solo son libros que leen, son libros que ven películas, libros que escuchan canciones, entonces siempre se está volviendo a algunas canciones de los Beatles, a 2001 Odisea del Espacio, al Ciudadano Kane, tiene unas referencias que La Dimensión Desconocida, y también hay ciertos autores a los que va volviendo, y en el caso de este tríptico, él en cada uno de sus libros analiza o mete dentro de la estructura del cuento libros, vuelve a contar Tender is the Night de Fitzgerald, vuelve a contar Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, vuelve a contar 2001 Odisea del Espacio, Martin Eden, entonces para alguien que es muy lector como yo, este es como un parque de diversiones, ¿no? Es como, ¡wow! Porque aparte soy muy matea, entonces las cosas que no he leído me las anoto, voy y las busco. El mismo autor al final de su libro pone unas como páginas de agradecimiento muy largas donde le agradece no solo a personas vivas que él conoce, sino que también le agradece a los Beatles, le agradece a todas sus referencias y va marcando los cuentos que leyó, las canciones que son importantes para el libro. Entonces, de nuevo, yo siempre voy buscando y me voy armando esta constelación. Entonces, para mí es genial, y si alguien quiere leerlo, que tal vez puede que no sea la mejor idea partir por la saga de las 3000 páginas, él tiene un primer libro que se llama Historia Argentina, que está por ahí en el librero, pero tampoco lo he guardado porque no lo tengo a mano, que se llama Historia Argentina, que es un libro de cuentos, su primero y muy cortito, y creo que ahí está igual la semilla de todo lo que va a ser después Fresán. Y si no, si buscan una novela, para empezar, yo creo que una más amable, que tiene como 400 páginas y no 3000, es Jardines de Kensington, donde él mezcla la historia de su personaje, que es un escritor de libros infantiles, que se llama Peter Hook, lo mezcla con la historia de J.M. Barrie, que es el autor de Peter Pan, y además lo mezcla con los Swinging Sixties y la música, y es una mezcla muy poderosa. O también Mantra, que es el primer libro que de hecho yo leí de Fresán, y después fui hacia atrás y hacia adelante, que es una novela que él escribió por encargo, y es una novela sobre Ciudad de México. Y es desquiciada y maravillosa. Sí, Historia Argentina lo escribió, me acuerdo, en esos tiempos él venía de haber sido crítico culinario incluso, digamos. No sé. Fresán, capaz, no me extrañaría. Y experto durante mucho tiempo en literatura norteamericana también. Que la siempre. Y por eso también me encanta leerlo. Yo también, de las cosas que más leo es literatura en inglés, entonces hay como un universo ahí irreconocible también. Y hiciste un taller de creatividad, de escritura express este año. Sí, en España. ¿Cómo fue esa experiencia? Express. Bueno, fue un taller de 2 horas que hice con una librería en España, y obviamente por Zoom, porque mi libro Una música futura, que fue el que comentaron recién, creo que lo tengo acá, que salió en Kinberg el año pasado, salió este año por Barrett, una editorial española, y entonces como parte de
de la promoción del libro, de la difusión del libro, inventaron este taller y fue muy entretenido, fue un grupo muy chiquitito y entonces yo iba dando algunos consejos de escritura y después cada participante llevó un texto cortito, entonces también era así por Zoom, compartían la pantalla, mostraban el texto y lo íbamos leyendo juntos, un texto de una página. Lo íbamos leyendo juntos y yo les iba comentando y dando sugerencias y fue una experiencia muy, muy bonita, que además yo no suelo hacer talleres, hay muchos escritores que sí los hacen, yo hago estos clubes de lectura y clases en la universidad, y dentro de las clases en la universidad hago un curso de escritura creativa, pero no tengo un taller en mi casa, digamos, no tengo un taller de escritura y lo tuve el 2019, hice un taller de 2 meses, pero no lo he vuelto a hacer y creo que no lo voy a volver a hacer. Pero porque no alcanza el tiempo para tanta cosa, no por nada más. Sobre todo que tú ocupas mucho tiempo en leer. Tú hacías la broma de que era un superpoder tuyo, tu capacidad de lectura. Que me picó así como la araña de la lectura. Sí, yo soy un poco monstruosa en eso, yo leo como 2 libros diarios, no, sí, que siempre genera reacciones extrañas en las personas que escuchan, pero también es a lo que me dedico, o sea, yo no soy psiquiatra, como no soy cirujana, ni atiendo una panadería, ni soy mesera, o sea, yo soy profesora de literatura y escritora, entonces o sea, mi día es leer y escribir, Claro. y en eso estoy, y aparte que es a lo que dedico todos mis tiempos muertos los dedico a eso, no soy de ponerme a ver tele o hacer otras cosas, si tengo un momento leo, y además me encanta leer en cualquier formato, si bien me encantan obviamente los libros en papel y tengo muchos, me encanta también leer en digital y muchos de los libros que leo están en Kindle, y también me gusta mucho leer audiolibros, audioleer. Entonces eso me permite seguir leyendo en momentos en que si no podría. O sea, yo puedo leer mientras lavo los platos, yo puedo leer mientras doblo la ropa antes de meterla al closet, ¿no? Entonces... Y cuéntame, esta experiencia de los audiolibros, ¿cómo ha sido para ti? Porque tú has grabado algunos. Sí, he grabado 3. 3. Sí, lo que pasa es que eso, así como mi historia de origen, brevemente, mi familia, así, mi núcleo cercano, mis papás, mis hermanos, nadie ahí es muy lector, no le gustan los libros, en mi casa no había así como un librero donde yo pudiera ir a sacar un libro, ni mucho menos, pero mis abuelos sí tenían relación con los libros, entonces, que vivían en Viña, yo vivía en Santiago con mi familia, y entonces mi abuelo paterno era un gran lector, más que un gran lector, era un lector muy feliz, que me parece más importante que sea un gran lector. Era un lector muy feliz. Él leía bestsellers, le gustaban como libracos así grandes tipo Tom Clancy, esa era la literatura que a él le gustaba. Pero siempre verlo leyendo tan feliz me hizo tener muchas ganas a mí de leer y él siempre me regalaba libros cada vez que lo iba a ver, me llevaba a la feria del libro en Viña y me pasaba, no sé, 5 lucas, anda y elige el libro que tú quieras, y esas cosas así me cambiaron la vida. Y por otra parte mi abuela materna no era lectora para nada, pero ella grababa libros en una fundación, grababa libros para ciegos. Entonces antes de que yo aprendiera a leer, ese fue mi acercamiento a los libros. Ella me grababa cassettes en esa época y yo los ponía, me pasaba el libro y yo me iba aprendiendo de memoria los libros infantiles, obviamente, no en busca del tiempo perdido, pero me iba aprendiendo los libros escuchando la voz de mi abuela. Y entonces siempre esa cosa de la literatura en relación a la voz para mí siempre ha sido muy importante, y cuando yo estudié en Estados Unidos mis 2 posgrados, allá los audiolibros eran algo muy cotidiano, no era solamente para una fundación para ciegos, sino que era algo cotidiano que se podía comprar en las tiendas, que se podría comprar en Amazon. Mis profesores en la universidad, si tenían que manejar por mucho rato, iban escuchando audiolibros, si salían a correr iban escuchando audiolibros, y ahí se me hizo también esa práctica muy, muy cotidiana. Y porque además de ser algo que ayuda a la inclusión, a que personas que no pueden leer con los ojos se acerquen a la literatura, también permite que uno haga otras cosas, nos acerca al libro de otras maneras. A mí me gusta mucho comprar audiolibros que son narrados por sus propios autores, porque me gusta saber cómo es la voz del autor, cómo lo leería el autor,
y siempre he estado muy promocionando los audiolibros para la gente que no lo conoce, que le tiene prejuicio, que piensa que no se va a concentrar o que son raros, que qué sé yo. Y cuando me tocó publicar acá en Chile, que publiqué primero un libro que se llama Lugar, el 2017, yo dije, bueno, no quiero ser, como se dice en buen chileno, padre gatica, predica pero no practica, y decir, bueno, cuando yo escribo mi libro es solo en papel. Entonces, quería que mi libro estuviera en digital, quería que mi libro estuviera en audiolibro. Y entonces grabé el audiolibro de Lugar, y en ese minuto, ese libro, cuando uno compraba la primera edición, venía con un código, y uno podía descargar el audiolibro, o sea, no se compraba aparte, sino que se descargaba el audiolibro, y mucha gente lo audio leyó, más que Sí, leerlo. Y después, cuando saqué Kintsugi, cuando saqué una música futura, me pidieron que lo grabara para distintas plataformas. Entonces, por ejemplo, Kintsugi está para una plataforma que se llama Storytel, que es como una suerte de Netflix, por decirle, una plataforma por suscripción, que uno ya, paga cierto monto y puede escuchar todos los audiolibros que quiera, y los libros electrónicos también puede acceder a ellos. Y una música futura está en otra plataforma que se llama Scribd. Y lo bueno de las dos plataformas, se los digo al tiro, es que tiene un periodo de prueba de 30 días. Entonces yo siempre digo, si quieren, pueden ir al periodo gratis de prueba y ver si se sienten cómodos escuchando audiolibros. Si no les gusta el formato, está bien, no es obligación escuchar audiolibros, pero leer audiolibros, pero me parece importante, sobre todo si a uno le gusta la literatura, conocer ese formato y ver si le gusta, si no le gusta. Hay gente que no le gusta leer libros electrónicos. A mí me da lo mismo, leería en una servilleta. No, como no le tengo asco al formato, pero mira, en el que los chat conozcan. están recomendando audible.com. Sí, Audible es claro, la marca de Amazon que tiene Ya. los audiolibros. También ahí hay muchos, por supuesto. ¿Y Storytel es en inglés? Preguntan. Hay de todo, se escribe, estoy viendo el chat, se escribe Storytel todo junto y con una sola L, no Tel con dos, es Storytel. Bueno, vale. Y hay de todo, o sea, hay audiolibros en inglés, porque en general hay más audiolibros en inglés que en español, pero también hay muchos, o sea, ahí está el mío, que es en español, y de muchos otros escritores. Y el otro es Script, ¿cómo se Y llama? el otro es Script, sí, que está anotado ahí en el chat, ¿cómo es? Sí, Script. también lo están dando el dato. Ahora, una pregunta de puro, te voy a acosar con una pregunta, ¿no? Porque ha Acósame. surgido mucho en el chat también, que cuando dijiste este taller express de 2 horas, hagamos un taller express de 5 minutos. ¡Chuta! ¿Qué tips tendrías que decir en 5 minutos, digamos, a gente que quiere escribir, digamos? Ya, no prometo que sean 5 minutos, pero lo vamos a tratar de hacer muy express. Primero que nada, leer mucho. Es como el consejo que nadie quiere escuchar. Nadie que escribe quiere escuchar ese consejo, pero es muy importante. Leer mucho, mucho en serio. O sea, que sea parte de tu cotidianidad. Yo no digo que todos tengan que leer 2 libros al día. A veces es la monstruosidad ridícula que es como yo aprendí y crecí leyendo. Pero sí me parece importante estar en contacto constante con la literatura. Entonces, si eso significa leerse un cuento diario, bueno, es leerse un cuento diario, leerse un poema diario, ¿no? Leerse una novela a la semana o en la modalidad que quieran, pero siempre mantenerse en constante contacto con la literatura. Stephen King, en sus memorias que escribió en algún momento sobre escritor, él decía, si uno no tiene tiempo para leer, no tiene tiempo para escribir, punto. Es como la regla primera de todo, ¿no? Y Stephen King comentaba que él leía 4 horas diarias, cosa que me encantó que le pusiera hasta un número, ¿no? Entonces, primero eso, leer mucho, porque uno leyendo aprende las cosas que quiere emular, aprende las cosas que no quiere repetir. Un libro llama a otro libro y una idea llama a otra idea, porque tal vez yo puedo leer un libro donde, no sé, se cuenta una relación de pareja y un quiebre, y el escritor lo cuenta desde, no sé, la perspectiva del hombre. Y me gusta mucho la historia, pero yo pienso, pucha, a mí me habría gustado la perspectiva de la mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a escribir ese cuento, ¿no? Yo quiero escribir el cuento de una ruptura desde el punto de vista de la mujer, o desde el punto de vista de un niño que justo está mirando este quiebre amoroso. Entonces eso ayuda, por lo menos a mí. Yo siempre estoy leyendo, yo no paro de leer cuando estoy escribiendo. Hay muchos escritores que conozco que cuando están escribiendo lo suyo propio
se aíslan, ¿no? Solo Sí. para no contaminarse. A mí me encanta seguir leyendo porque sigo aprendiendo, y de hecho soy muy estudiosa, entonces si estoy escribiendo un libro de cuentos, trato de leer muchos libros de cuentos. Si es que estoy escribiendo una novela corta, trato de leer novelas cortas, un poco como para entrenar el formato y aprender. Me gusta mucho aprender de los libros. Después, otra cosa que yo siempre recomiendo es que busquen temas que los afecten, que les pasen cosas. No, no se queden en lo abstracto. A mí con mis estudiantes a veces les digo, cuéntenme algún tema que les dé miedo, o que les dé vergüenza, o que los haga sentir incómodos. Y te dicen conceptos grandes como la injusticia, la muerte, ¿no? Como el dolor. Y digo, ok, pero eso es un primer paso, después hay que aterrizar eso. ¿Qué muerte? ¿La muerte de quién? ¿La muerte cómo? ¿No? ¿La muerte contada de qué manera? ¿No? ¿Qué dolor? ¿No? ¿Qué incomodidad? Por ejemplo, me pasó una vez en un curso con un estudiante que estábamos hablando de cosas que a uno lo hicieran sentir incómodas. Yo le dije, vayan a la experiencia misma, a cosas sencillas. Y una chica comentaba que se sentía muy incómoda cuando salía a bailar, en la época que se podía, salir a bailar y que sacaran a bailar a sus amigas y a ella no. Y ser la que se quedaba como solita mientras todas las amigas bailaban. Y yo como salían las palabras de su boca y yo sentía como me ponía en ese lugar, sentía esa incomodidad y ahí estaba la historia, ¿no? Yo también les decía, mi caso, cuando pienso en cosas que me dan miedo, y digo, los accidentes, no sé. Pero mi miedo no es que a mí me pase un accidente, mi miedo más grande en este momento es que le pase algo a mis sobrinos chiquititos cuando yo los estoy cuidando, ¿no? Cuando yo estar a cargo de mis sobrinos mientras mi hermana no está y que a mis sobrinos les pase algo. Ese es un pavor. Y escribí un cuento, de hecho una novela, que parte con eso, o sea, la experiencia de esa tía cuidando a unos sobrinos, una tía media desastrosa además. Yo no soy tan desastrosa, pero ahí entra la ficción, pero era entrar a esa experiencia, porque a veces a mí me pasa que me llegan textos en los cursos y los estudiantes pareciera que no confiaran en su historia, y entonces le empiezan a meter lo que yo les digo, efectos especiales. Entonces, quieren contar, ¿no es cierto?, que una pareja se va a divorciar, y en vez de quedarse con esa historia y contarla y fijarse en elementos, ¿cierto?, de esa experiencia, hacen que además, no sé, el hombre es drogadicto y la madre está contemplando el suicidio, y además al final de la historia la casa se quema, antes la entraron a robar, ¿no? Entonces como, digo, pero me estás tapando la historia y el conflicto y ese corazón que me querías contar con todos estos efectos especiales, ¿no? Como no... Entonces, para mí es importante que uno confíe en su historia. Tal vez tu historia tiene que ser llena de efectos especiales, pero muchas veces no, la mayoría de las veces no. Y las historias pequeñitas, al menos a mí me conmueven mucho y me gustan mucho. Y también contadas en un lenguaje que sea un lenguaje que te sea cómodo. Me pasa a veces con los estudiantes que ocupan un lenguaje súper rebuscado, que no es el que ellos usan. Y yo les digo, si yo leo un cuento donde hay un niño, entonces el niño conversa con otro niño y el niño le dice al otro, me voy a marchar a mi cuarto, como que me da un cortocircuito, o sea, me tira para atrás de tu cuento, porque no me creo a un niño chileno que diga me voy a marchar a mi cuarto, ¿no? Porque un niño chico diría me voy a mi pieza, si es que, ¿no? Me voy, entonces importante también fijarse en las palabras que uno está usando, por qué las está usando, tal vez quiere hacer ese efecto de distanciamiento, tal vez quiere escribir un lenguaje más formal, no es que esté prohibido, pero sí examinar las palabras que uno está usando, porque es como la materia prima de uno, como que uno diga voy a cocinar, yo no soy muy buena para cocinar, perdón si embarro mi comparación, mi metáfora, pero es como que yo diga voy a cocinar, quiero elegir los ingredientes que voy a meter a mi plato, ¿no? Yo quiero que sea de buena calidad, que el tomate esté bueno, no sé, ¿cierto? Entonces eso, que quiero que mis palabras sean buenas, ¿no? Que sean de buena calidad, que sean las que tienen que estar ahí, no meterle cualquier cosa. Y lo otro que yo uso mucho, que es preciso más para los cuentos que para la novela, yo ahora estoy escribiendo una novela y este método no me sirve, es que yo me grabo. Mi método para corregirme, o sea, cuando yo escribo un cuento, yo lo escribo en el computador y cuando lo termino, en vez de imprimirlo o de empezar a leerlo de nuevo, lo que hago es agarrar mi teléfono y lo grabo.
y lo leo en voz alta y me grabo. Y cierro el computador y empiezo a hacer otras cosas. Cosas de la casa, ordenar, salir a caminar, y empiezo a escucharme. Y lo escucho, y escucho, y escucho, hasta que finalmente me doy dando cuenta qué partes están muy largas, en qué partes del cuento me aburro, qué palabras suenan feo, y ahí voy. Vaya, vaya, escucharse. Si, Escucharse, muy importante escucharse. si Flaubert leía una página por día y eso con eso quedaba conforme. Escribir y leer una página hasta Claro. que era perfecta. Sí. Yo me quedé pensando, la leyenda dice que la Susan Sontag tenía un taller dedicado a la Divina Comedia, que era un taller muy exquisito, Mira. muy exquisito, que había que ser invitado especial, digamos, para poder participar de este taller para una obra que estamos además conmemorando 700 años de la muerte del Dante, una obra que es enorme, digamos, ¿no? y complejísima, como la Divina Comedia. ¿Hay algún libro que te gustaría hacer un taller así, digamos, un taller, cuando tú dices, ya olvidemos las 250 páginas, que tú dices Fresán, a lo mejor hacer un taller sobre Fresán, pero saquemos también a Fresán. Sí. ¿Qué libros te gustaría hacer un taller exigente? A Ya mí me gusta... que pasó el grado del primer entusiasmo, digamos. A mí me gustaría hacer un taller de la narrativa completa de Virginia Woolf. Ya. O sea, si tengo que elegir uno, de la señora Dalloway, pero si puede ser, a mí me gustaría hacer el trayecto desde del primer libro hasta su último libro, de los de narrativa, las novelas y un par de cuentos, porque me parece, ella es como otra de mis escritoras muy, muy favoritas, muy centrales, y es espectacular, y yo creo que hay que volver a Virginia Woolf todos los días. ¿Y lo harías en inglés? ¿Ah? ¿Lo harías en inglés? ¿Escogerías traducciones? O sea, si es que se puede en inglés, yo creo que es mejor, porque la prosa de Virginia Woolf es muy preciosísima, y si se puede leer en original, genial. Tal vez puede ser que sea dictado en español, pero que ojalá las personas que se anoten pudieran leerlo en inglés, no necesariamente que se hable en inglés Pero yo hago un curso monográfico sobre Virginia Woolf en la universidad, lo he hecho en inglés y lo he hecho en español, y es impactante, o sea, como ir haciendo todo el camino, todo el recorrido. Mucha gente llega primero a la señora Dalloway y no sabe que la señora Dalloway aparece en el primer libro de Virginia Woolf, en Fin de Viaje, en una escena súper complicada, que después cuando uno lee la señora Dalloway ya no nos cae tan bien el marido de la señora Dalloway, por cosas que no le voy a hacer spoiler. Virginia Woolf, después de escribir La señora Dalloway, escribió una colección de cuentos conectados con los invitados a la fiesta, que se publicó póstumamente. Entonces, hay un montón, ahí hay un trazado precioso, y yo creo que eso sería genial, y le incluiría además un libro que también lo tenía por acá cerca para recomendar, no sé dónde se metió, acá, que es El diario de una escritora, también lo tengo como piñata, de la Virginia Woolf, porque Virginia Woolf escribió muchos diarios durante su vida, y que están publicados varios de ellos, pero esta compilación que se llama Diario de una escritora lo hizo Leonard Woolf después de la muerte de Virginia Woolf, y incluye todos esos pedazos de sus diarios en los que ella hablaba sobre su escritura y sobre su lectura. En sus diarios a veces ella habla de comprar ropa y de cosas muy entretenidas, pero en los diarios oficiales, pero este diario concentrado es genial. De la otra que me gustaría hacer un taller como de obras completas es de Jan Rhys. Sí. Jan Rhys es una escritora que nació en Dominica y después vivió en Inglaterra y después en Francia mucho tiempo, una escritora modernista. El libro que la hizo más famosa, si bien nunca fue tan famosa, es uno que se llama Ancho Mar de los Sargazos, en español, que es la precuela de Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Entonces cuenta la historia de la loca del ático, ¿no? La loca de la torre que está en Jane Eyre, cuenta su juventud, cómo fue que llegó a casarse con Mr. Rochester, cómo fue que llegó a Inglaterra, cómo fue que se volvió loca, entre comillas, porque pone también en cuestión esta idea de esta mujer que enloqueció. Y ella es también como una imprescindible para mí. Y lo otro que yo haría, porque me gustan mucho los cuentos, es lo que más me gusta como escritora, y lo disfruto mucho, hacer como talleres de lectura de los cuentos completos de algún autor, o de los cuentos reunidos de algún autor. Por ejemplo, yo
soy muy fan de la tradición de grandes cuentistas en inglés que se han dedicado solo al cuento o mayoritariamente al cuento, como Grace Paley, como Joy Williams, que lo tengo por ahí, como Deborah Eisenberg, tengo acá, como Joy Williams, que se llama The Visiting Privilege, pero hay una colección de cuentos reunidos, En lo español. mismo con Deborah Eisenberg, que todavía no están sus cuentos completos, pero está traducido uno que se llama Taj Mahal, que salió por la editorial Chai, que es una editorial argentina, los cuentos de Flannery O'Connor, y una que me encanta, y que lo tengo en una caja y en digital, es una escritora canadiense que se llama Mavis Gallant, se escribe Mavis Gallant. Hay una edición de Lumen preciosa. Hay una edición de Lumen, que es la que les recomiendo mucho, que son los cuentos. Ella también tiene un par de novelas, tiene una que se llama Agua Verde, Cielo Verde, que publicó Impedimenta, que es una belleza, pero ese tomo de cuentos, o sea, el mundo está en esa colección de cuentos, y me encantaría juntarme así y poder ir leyendo cuento por cuento y dándole la atención que uno le da a una novela en un club de lectura a un solo cuento. Ese trayecto a mí me encantaría hacerlo. Ahí se podría hacer semanal. Claro, ahí se podría hacer semanal. Un momento a la semana. Sí. Hacer un recorrido. Han surgido una cantidad de preguntas, ¿no? Cuenta alguna. Están recomendando los cuentos de Thomas Wolfe, la edición de Páginas de Espuma que ha hecho. Sí, no, Páginas de Espuma es una tremenda editorial además porque publica solo cuentos, que me parece así como una edición, o sea, una decisión editorial brillante, y de hecho uno de los libros que me voló la cabeza en las últimas semanas es una colección de cuentos de una escritora peruana que se llama Katia Adawi, y que el libro se llama Geografía de la Oscuridad. Geografía de la Oscuridad. Geografía de la Oscuridad. Se pasó, pero librazo absoluto. También no me pude aguantar, porque todavía no llega a Chile en libro, en papel, así que lo leí en el Kindle, pero ya pronto va a llegar porque Páginas de Espuma se circula por Chile. Sí. Tengo su libro anterior, que también es precioso, que se llama Aquí hay icebergs. Y sí, este sí se encuentra en Chile por si acaso quieren partir con otra cosa de ella. Sí, tú tienes una predilección también por, hiciste ese gran, que se ha citado mucho, ese gran esfuerzo de hacer las 366 escritoras, digamos, el año pasado. Sí. Año bisiesto y con un día de más, o sea, y mostraste una cantidad de textos, sobre todo autoras jóvenes, digamos, sub 40, hispanoamericana, digamos, donde hay una cantidad de nombres fenomenales, o sea, fuera de tu gusto natural, porque estudiaste en inglés, digamos, estudiaste en Estados Unidos, en Nueva York, en Washington. Entonces viene yo me acuerdo que me presentaste a la Mónica Ojeda, por ejemplo, que es una doctora tremenda, Sí. Y muchas otras más. Ahí preguntan, se están resolviendo las preguntas porque son muchas de ¿qué dijiste? Sí, yo de repente miro así como sí, no, lo que alcanzo. Y pregunta si está grabado el conversatorio. Y había una pregunta que era bien interesante. Alguien pregunta por ahí si es posible darse cuenta en esos cursos el pulso de escritor en los cuentos de lectura. Si es como un primer paso. ¿Qué has tenido como experiencia? Como tienes años, tú has visto ahí el desarrollo de estos lectores. Estos lectores, de pronto, algunos se transforman en alguien que hace la prueba de poner su propia ficción, sus propias líneas. O sea, en general, yo creo que los talleres de escritura y los talleres de lectura son distintos, y me parece bien que funcionan como mundos aparte, y talleres de escritura ya hace mucho tiempo, pero hay mucha gente que no se quiere acercar o sea, no necesariamente quiere escribir, sino que quiere leer, y eso es como lo que yo quiero enfatizar en mis talleres de lectura. En general, me pasó que cuando inventé ese curso que hice el 2019 de 2 meses, un taller de escritura, que se anotaron un par de personas que iban a mis talleres de lectura, porque también quisieron probar ahí la mano.
en general, claro, la discusión en los talleres de lectura es sobre la lectura misma, entonces no leo nada de nadie y no tengo idea si hay No, escritores geniales ahí. Solamente tuve la oportunidad cuando hice ese club muy cortito, o sea, ese taller de escritura muy cortito, que se anotaron 2 personas y pude ver cómo escribían, pero es el primer paso leer, y yo creo que anotarse en un club de lectura puede ser ese primer paso para después decidirse a tal vez escribir más, no sé. Si deberías hacer el taller de cuentos que decías, eso sería espléndido, un taller páginas de espuma. Sí, no sé. Es que el tiempo no me da, yo hago muchas cosas. Lo sé, pero... Porque, o sea, aparte de escribir, o sea, de los clubes de lectura, hago mis clases en la universidad, escribo sobre libros, tengo que leer, siempre me gusta leer y estoy escribiendo mucho, entonces no... Finalmente, hacer más cosas implica quitarle tiempo a otras y ya no me da. Entonces, por ahora no hago taller de escritura. No te estoy imprecando, ni acosando, ni obligando. Es que planteaste, por ejemplo, el taller Virginia Woolf, un taller formidable, digamos. Sí. No nombraste mi novela favorita, que es To the Lighthouse. Bueno, pero es maravilloso. Aparte sería muy bonito, porque de varios de esos libros han habido como reescrituras, homenajes. Entonces, por ejemplo, de la señora Dalloway están Las Horas, de Michael Cunningham, que luego la hicieron película. De To the Lighthouse también hay un libro que se llama All the Lives We Ever Lived, creo que trata, es como un libro de memorias de una persona que habla sobre su madre y usa To the Lighthouse dentro de la mezcla, entonces es muy, muy bonito. Y además hay traducciones muy, muy buenas, digamos. Sí, y hay ediciones preciosas, o sea, además de la traducción hay ediciones muy bonitas, a veces con ilustraciones muy cuidadas. O sea, Borges tradujo, tiene sus problemas también la traducción de Borges. Borges tradujo Orlando. Y Borges es Borges. Entonces, claro. es una carga muy importante. To the Lighthouse lo tradujo Carmen Martín Gaite. Claro. Una edición Escritora preciosa. española genial. No, está impecable, digamos, se disfruta y permite ir y venir del inglés, digamos, alegremente. Sí. Estás escribiendo, además, cuentas ahí que estás escribiendo, yo sé que estás trabajando una novela de largo aliento, que es una novedad para ti, y también se han ido juntando cuentos, y también tienes una novela más corta. Una novela más corta. ¿Cómo va eso? Agotador. Agotador, complejo. Sí, es que, o sea, yo lo paso muy bien escribiendo. Yo sé que no soy así de las escritores autoflagelantes, como que terrible. Yo no sufro, lo paso muy bien escribiendo, pero se me ocurrió la genial idea de estar escribiendo 3 libros a la vez y es pesado. Es pesado y medio desquiciante porque además son libros muy distintos, entonces además el libro, mi novela corta, ya estoy llegando a un momento en que casi no la puedo llamar novela corta porque se me está alargando mucho y la novela larga, bueno, siempre iba a ser muy larga y lo que yo hago es continuar ideas y cosas de mis libros anteriores. Me gusta pensar mis libros, que eso también viene de influencia tanto de Virginia Woolf como de Fresán, como pensar la obra como un diálogo permanente, no un libro solo en sí mismo. Y en mi caso, por ejemplo, en Una música futura, rescato personajes de Kintsugi y de Lugar. En el caso de Kintsugi, personajes de Lugar. En el caso de mis libros nuevos, uno es el cuento Panda de Una música futura, que como que explota en esa novela, que es la novela larga. Y en la novela corta, que no tiene nada, o sea, no sale de un cuento en específico, pero aparece Sofía de Kintsugi en algún momento, los cuentos como continúan lo que pasó en Una música futura, entonces todo se va armando esta galaxia que es muy entretenido, pero al estar escribiendo tantas cosas a la vez también se ve más lejos la línea de meta, entonces eso también a veces frustra porque es como, me falta, no puedo salir de acá. Claro. Y sobre todo con las novelas no puedo hacer esto de grabar y eso suena súper tonto, pero ha sido difícil para mí porque estoy acostumbrada a escucharme, pero no puedo grabar una novela de 120 páginas. O sí puedo, pero me voy a demorar un montón y me voy a demorar un montón en corregirla. Entonces he tenido que... O hacerlo a lo Flaubert, una página diaria, digamos. Claro, entonces tengo que... Una página perfecta.
Sí, no sé, es difícil, también, de nuevo, cada uno con sus métodos, pero mi método, por ejemplo, para escribir cualquier cosa es, yo no, por ejemplo, si yo terminé ayer en la página 120 en mi novela y hoy día me quiero sentar a escribir, yo no empiezo en la página 121. Yo llego a la 1 y me leo todo mi libro hasta la 120 y empiezo a escribir la 121. Entonces eso me quita mucho tiempo. Con un cuento da lo mismo porque es un rato, pero me ha pasado que hoy día, si me quiero sentar a escribir, sé que tengo que dedicarle, no sé, 1 hora a leer esas 120 páginas de antes para meterme en lo que sigue. Entonces, esto es un proceso muy lento y yo espero que salga el libro razonablemente bueno. Pues vamos a ver qué pasa después. Sí, vamos a ver qué pasa después. Aparte, tú tienes un cariño por ciertas editoriales pequeñas, digamos, el caso con tu relación con Kimber, por ejemplo, una editorial porteña, ¿no? Uh-huh. Que hace unas ediciones muy exquisitas. Ahí preguntaban con qué cuento tuyo empezar, con qué conocerte. Yo diría que Panda es un cuento, ahí la Esos son los novela de Kimber. o de Kimber, que son... Tú estás como trabajando con mucho cuidado, como joyitas, tus cuentos, ya lo han escuchado, han tenido el gusto de conocer a María José, yo tengo el gusto hace varios años, digamos, y es un placer conversar contigo. Se nos acaba el tiempo. Nos acaba María José, ahí me quedaron pendientes un montón de comentarios, digamos, la gente está muy entusiasmada, muy on fire. Sí, de hecho, si buscan, si me das un segundo, puedo encontrar el link a Panda para dejárselos ya. A ver, sería muy divertido, la gente está encantada. Panda. Sí. Y lo otro que les recomiendo es... está medio lento. Si no No, sí, un segundo, sí, ya está. Ya está. Lo otro que les recomiendo, que hay varios cuentos míos que están en SoundCloud, en la cuenta de Leo Lento. Leo Lento es la productora que grabó el audiolibro de Lugar. Y si ustedes van a SoundCloud y buscan Leo Lento, van a encontrar varios cuentos míos que están grabados. Yo los grabé. Entonces también, si quieren una posibilidad, ahí dejé el link en el chat. Ese es el cuento Panda, que está en el libro Una música futura y que lo liberó ahí Kinberg en esa página hace un tiempo. Y por otra parte, en SoundCloud, en Leo Lento, hay varios audiocuentos, por si quieren escucharlo, y soy yo leyéndolos. Yo les recomiendo mucho uno que se llama Afuera, para que lo busquen. Afuera, en Leo Lento, en SoundCloud. Bueno, María José, a almorzar. Bueno. Sí, bueno, María José, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Digamos. No, muchas gracias a ti. Insisto, de las cosas lindas de la vida es conversar de libros contigo. Podríamos haber conversado, tenía una torre más de cosas también por recomendar. Toda la tarde, digamos. Y gracias a todos los que se conectaron, obvio, por escuchar todo este bla bla. A veces hablo muy rápido, perdón si no se me entendió. No, muy bien. Ya haremos el taller de cuento, el taller de la Virginia Woolf. Eso es Puta, sí, algún día. Bueno, gracias, María José. Un placer. Chao, muchas gracias a todos.